La tragedia de la quinceañera Daniela Montemayor. Una fiesta que prometía ser inolvidable. Una noche planeada durante años. Un salón decorado hasta el último detalle, con luces, música y un centenar de sonrisas esperando la entrada de la protagonista. Daniela Montemayor. 15 años. El día más importante de su vida. Pero lo que nadie imaginaba es que esa celebración se convertiría en un relato oscuro. Una historia que ha dejado más preguntas que respuestas. Una tragedia que todavía divide opiniones y alimenta teorías perturbadoras. ¿Fue un accidente? ¿Un acto premeditado? ¿O alguien quería silenciar algo esa noche? Desde aquel fatídico 12 de noviembre, las redes se han inundado de videos, testimonios, rumores y versiones que se contradicen entre sí. Se habla de un misterioso invitado no registrado. De una extraña discusión en los baños minutos antes del apagón. De una cámara de seguridad desconectada justo en el momento clave. Y lo más inquietante. De una nota escrita a mano, encontrada en el diario de Daniela semanas después, donde ella aseguraba, si algo me pasa, no fue un accidente. En este video vamos a reconstruir minuto a minuto lo que ocurrió esa noche. Vamos a analizar lo que los medios no dijeron, lo que la familia ha callado, y lo que las autoridades aún no explican. Conectaremos los puntos, revisaremos las pistas. Y te mostraremos por qué el caso de Daniela Montemayor podría ser mucho más profundo y oscuro de lo que parece. Pero atención, este contenido está basado en hechos reales, investigaciones independientes y testimonios públicos. Algunas partes contienen material sensible. Se recomienda discreción. Antes de continuar, te pedimos un favor importante: si te interesa el periodismo que cuestiona, que investiga y que no se conforma con la versión oficial, dale like a este video y suscríbete al canal para que podamos seguir trayéndote historias que otros prefieren enterrar. Y ahora sí. Prepárate para conocer la verdad oculta detrás de la tragedia de la quinceañera Daniela Montemayor. Una historia de silencio, miedo. Y de una pregunta que aún retumba en cada rincón del salón: ¿qué pasó realmente esa noche? Daniela Montemayor nació en Monterrey, Nuevo León, en el seno de una familia de clase media trabajadora. Su padre, Leandro Montemayor, era técnico electromecánico en una maquiladora de autopartes. Su madre, Sandra Elena, ama de casa, era conocida en el barrio por su dedicación y carácter protector. Desde muy pequeña, Daniela demostró una sensibilidad inusual para su edad. Mientras otras niñas jugaban con muñecas o veían caricaturas, ella prefería leer cuentos de misterio, escribir en su diario y observar a la gente en silencio. Había algo en su mirada que descolocaba a los adultos, una mezcla de inteligencia precoz y melancolía inexplicable. A los 7 años, fue diagnosticada con una hipersensibilidad emocional, una condición que, aunque no médica, preocupaba a sus maestros. Daniela lloraba con facilidad, pero también reía como si cada momento fuera único. Tenía una memoria prodigiosa y una habilidad nata para captar detalles que otros ignoraban. A menudo, sorprendía a sus padres describiendo conversaciones que había escuchado al pasar, incluso aquellas que no debía. A los 9, algo cambió. Un evento del cual la familia nunca habló públicamente, pero que varios vecinos aún recuerdan con escalofríos: una noche de octubre, Daniela desapareció durante 3 horas. Fue encontrada en el parque de la colonia, sentada sola en un columpio, con la ropa mojada y la mirada perdida. Cuando le preguntaron qué había pasado, solo respondió: alguien me dijo que no hablara, y me dijo cosas que no debía saber. Ese episodio quedó como un malentendido familiar. Pero desde entonces, Daniela comenzó a tener comportamientos extraños, dibujaba figuras con símbolos extraños, escribía nombres que sus padres no reconocían. Y en más de una ocasión afirmó haber visto personas que nadie más podía ver. Su madre, desesperada, la llevó con psicólogos, curanderos, e incluso con un sacerdote. Fue bendecida 3 veces, y le colocaron una medalla de San Benito bajo la almohada. A pesar de todo, en la escuela era aplicada, discreta y muy reservada. Tenía pocos amigos, y prefería sentarse sola en el recreo, escribiendo en su libreta. Esa libreta, que más tarde se convertiría en una de las piezas clave en la investigación.
Cuando cumplió 13 años, sus padres decidieron que ya era hora de normalizar su vida. Le quitaron los libros de misterio, limitaron su acceso a Internet y empezaron a planear algo que, según ellos, sería un renacer para ella, su fiesta de 15 años. Queríamos verla feliz. Queríamos que, por fin, sonriera como las demás niñas, diría Sandra Elena entre lágrimas meses después en una entrevista. Pero mientras todos pensaban que Daniela se preparaba con ilusión, en su interior algo se estaba quebrando. En su diario comenzó a escribir frases que hoy, vistas en retrospectiva, estremecen, todos piensan que ese día será especial. Yo solo siento miedo. Dicen que es una celebración, pero yo siento que me están llevando a algo que no puedo evitar. Y entonces, como si estuviera contando los días para algo inevitable, comenzó a numerar sus entradas con una palabra al final, cuenta regresiva. Era el 17 de septiembre. El cielo de Monterrey estaba cubierto por nubes pesadas, como si el clima presintiera lo que nadie podía imaginar. Aquel sábado estaba marcado en el calendario como el día más importante en la vida de Daniela Montemayor, su fiesta de 15 años. Pero lejos de ser un evento de alegría, esa noche se convirtió en una antesala al misterio, al silencio y al horror. Los preparativos habían sido intensos durante meses. Salón reservado, menú elegido, vestido diseñado a medida. Daniela usaría un vestido color lavanda, largo hasta el suelo, con bordados en hilo de plata. Pero lo que pocos sabían es que Daniela no lo había elegido. Su madre lo impuso, convencida de que ese color la haría ver más viva. Irónicamente, esa noche, lo que más resaltaba en ella, era su palidez. La música comenzó a sonar a las 7:30 de la tarde. Los invitados llegaban uno tras otro. Sonrisas, flashes, abrazos. La típica celebración de una quinceañera mexicana. El salón Jardines del Roble estaba decorado con luces suaves, flores blancas y globos metálicos. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. A las 8:15 de la noche, Daniela hizo su entrada. La multitud aplaudió. Pero hubo un instante, fugaz, en que alguien captó una expresión de angustia en su rostro. Las cámaras la enfocaron y su sonrisa volvió, pero en su diario, más tarde encontrado, había una frase escrita justo ese día: hoy empiezo a desaparecer. Durante el vals, Daniela bailó con su padre. Pero testigos aseguran que él no dejó de hablarle al oído, como si estuviera dándole instrucciones. Ella solo asentía, con los ojos vidriosos. Un invitado incluso grabó un momento en que ella se soltó de golpe, como si algo la hubiera perturbado profundamente, y pidió ir al baño. Nunca volvió igual. Vela a las 10:22 de la noche, ocurrió lo inexplicable. Las luces parpadearon. La música se detuvo por breves segundos. Algunos dijeron que fue una falla eléctrica. Otros, los que estaban más cerca del escenario, juraron haber escuchado un grito apagado. Una de las damas de honor dijo que, por un segundo, vio a Daniela parada sola en el centro del salón, con los brazos extendidos y los ojos en blanco. Nadie más pareció notarlo. Después de eso, todo se volvió extraño. Daniela desapareció por más de 20 minutos. Su madre entró en pánico. El DJ trató de distraer a los invitados. Finalmente, Daniela regresó, pero su vestido estaba sucio en la parte baja. Y tenía una pequeña mancha rojiza en el dobladillo. Tropecé en el jardín, nada más, dijo, forzando una sonrisa. Pero su comportamiento cambió por completo. Ya no bailaba. No saludaba. No hablaba. Se sentó en una esquina, con la mirada perdida. Algunos pensaron que estaba agotada. Otros sintieron escalofríos solo con mirarla. Más tarde, varias fotos tomadas esa noche fueron compartidas en redes sociales. En una de ellas, la más viral, Daniela aparece posando junto a dos amigas, pero al fondo, reflejado en el espejo del salón, se ve claramente la figura de un hombre vestido de negro, con sombrero. Nadie lo reconoció. No era ningún invitado. Nadie lo vio entrar. Nadie lo vio salir. A las 11:47 de la noche, sin previo aviso, Daniela se desmayó. Fue llevada al hospital por su familia.
Los médicos no encontraron causas físicas aparentes. Estrés, dijeron. Pero cuando intentaron despertarla, ella no respondía. Estuvo en coma leve por 3 días. Y cuando finalmente despertó, no recordó nada. O al menos, eso fue lo que dijo. En casa, su diario estaba cerrado con llave. Cuando fue abierto, en la página del 17 de septiembre, había una única línea escrita con tinta negra: lo vi, y ahora él también me ve. El 20 de septiembre, 3 días después de la fiesta, Daniela abrió los ojos en la habitación 312 del Hospital General de Monterrey. Sus padres, agotados, se abrazaron al verla despertar. Pero la mirada de Daniela no era la misma. Vacía, ausente. Como si algo hubiera quedado atrás, o como si algo se hubiera metido dentro. Los médicos no encontraron explicación lógica. Ningún golpe, ninguna sustancia, ningún trauma físico evidente. Solo una palabra comenzó a circular entre enfermeros y especialistas que se atrevían a opinar en voz baja: bloqueo psicológico. Pero lo más inquietante era su comportamiento. Daniela hablaba poco, y cuando lo hacía, sus respuestas eran crípticas. A su madre, que le preguntó si se sentía bien, respondió: ya no duele, pero ya no soy yo. A una enfermera que le comentó que pronto volvería a casa, le dijo: ¿casa? ¿Volver? Creo que yo me quedé allá, donde nadie puede entrar. Vela esa misma noche, algo estremeció a los padres. Encontraron a Daniela parada frente al espejo del baño del hospital, inmóvil durante más de 15 minutos. Con los ojos fijos y sin parpadear. Cuando su padre la tocó, Daniela se giró lentamente y susurró: él también tiene un espejo. Después de recibir el alta, Daniela regresó a casa. Pero la calma nunca volvió. Empezaron a ocurrir cosas, pequeñas al principio, pero cada vez más inquietantes. Los espejos de la casa amanecían con marcas de manos, aunque nadie los hubiera tocado. El perro de la familia, un schnauzer llamado Max, comenzó a ladrar cada noche a la misma esquina vacía del pasillo. Daniela volvió a escribir en su diario, pero ya no con su letra habitual. Sus padres notaron que las frases eran caóticas, algunas en idiomas que nadie reconocía. Otras parecían versos incompletos. Una de ellas decía: yo no abrí la puerta, solo respondí cuando tocaron. El sacerdote del barrio, el padre Ismael, fue llamado en secreto. Realizó una oración en casa, pero apenas cruzó la puerta de la habitación de Daniela, tropezó y sangró por la nariz sin motivo aparente. Afirmó sentir una presión antinatural en el aire, y al salir, dijo algo escalofriante a los padres: no sé qué pasó en esa fiesta, pero ella trajo algo con ella. Algo que no quiere irse. Las semanas pasaron. Daniela no volvió al colegio. Su familia intentó silenciar los rumores, pero en la colonia ya se hablaba de la niña que volvió rara o la que trajo la sombra. Un día, su prima Celeste, quien había sido dama de honor en la fiesta, fue a visitarla. Salió de la casa pálida, temblando. Su madre relató después que Celeste le confesó: Daniela me miró y me dijo que yo era la siguiente. Que él ya me había visto. Desde ese día, Celeste nunca volvió a hablar de lo ocurrido. Cambió de escuela. Su familia se mudó meses después. Pero la señal más perturbadora llegó cuando el padre de Daniela, al intentar limpiar su habitación, encontró un dibujo oculto entre sus cuadernos. Era un bosque oscuro, con una figura alta, negra, sin rostro, y en medio del dibujo, una niña vestida de lavanda. Debajo, una sola palabra: reclamada. Los Montemayor intentaron mantener todo en silencio. Nadie más volvió a hablar públicamente del tema. Pero algo en la casa había cambiado para siempre. Daniela ya no sonreía. Ya no soñaba. Ya no dormía sin una luz encendida. Y lo más inquietante era que cada vez que hablaba dormida, murmuraba el mismo nombre. Un nombre que sus padres jamás lograron identificar, pero que, según algunos vecinos, también había aparecido antes en sucesos trágicos, décadas atrás, en la misma zona. Todo comenzó con el silencio. Un silencio diferente, espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Era la madrugada del 11 de octubre cuando Daniela Montemayor desapareció sin dejar rastro.
Esa noche, según los registros de las cámaras de seguridad del fraccionamiento, nadie entró ni salió. Ninguna puerta fue forzada. Ninguna ventana rota. Su habitación estaba intacta. La cama tendida. La lámpara de noche encendida. Solo ella no estaba. Pero había algo más. En el centro de la habitación, sobre el suelo de madera, había un círculo dibujado con sal gruesa. Y dentro del círculo, un mechón de cabello de Daniela, junto a un reloj de pulsera detenido exactamente a las 3:17 de la mañana. Sus padres entraron en pánico. Llamaron a la policía. Los agentes llegaron, tomaron fotos, levantaron informes, pero no hallaron huellas, signos de lucha, ni pistas de fuga. Era como si se hubiera evaporado del aire. ¿Y si no se fue, y si la sacaron? Balbuceó su madre ante uno de los oficiales, entre sollozos. Lo extraño fue que al revisar las grabaciones internas, una de las cámaras de seguridad del pasillo frente a su cuarto mostró algo perturbador. A las 3:14 de la mañana, la puerta de la habitación se abrió sola. No se ve a nadie entrar. Pero las luces del pasillo parpadean y se escucha un zumbido bajo, casi eléctrico. 3 minutos después, la puerta se cierra lentamente y no vuelve a abrirse. El técnico que revisó el video sufrió un ataque de ansiedad. Dijo haber oído un susurro en el audio original, una voz susurrante que decía, «Ya es mía». Los forenses intentaron explicar el círculo de sal como parte de algún tipo de ritual adolescente o broma. Pero nadie pudo explicar cómo un objeto metálico, el reloj, quedó completamente desmagnetizado. Ni por qué, en el techo, se formó una mancha negra en forma de espiral, que ni los productos químicos pudieron limpiar. La desaparición de Daniela sacudió Monterrey. Los medios cubrieron el caso con titulares alarmantes: joven desaparece de su casa sin explicación, la última quinceañera, fenómeno paranormal o crimen perfecto. Un perfilador criminal de la policía pidió acceso al diario de Daniela. Lo que encontró allí dejó helado a todo el equipo. En la última página escrita, solo había una frase: si llego a desaparecer, no me busquen. Él me dijo que me llevaría cuando estuviera lista. ¿A quién se refería? ¿Era un juego mental? ¿O estaba hablando de algo, o alguien, real? Los vecinos comenzaron a hablar. Y lo que dijeron no fue menos inquietante. Una mujer de 84 años aseguró que, días antes, vio a Daniela parada frente a un árbol en la plaza central, hablando con alguien que no estaba allí. Un niño pequeño del vecindario describió haber visto por la ventana a una niña flotando en su patio la noche anterior a la desaparición. Una vecina, que se dedica a la santería, afirmó con voz temblorosa: ella no fue llevada, ella fue elegida. Un dato oculto por la familia salió a la luz gracias a una tía lejana. La abuela materna de Daniela había estado involucrada décadas atrás en un caso de desaparición similar. También una joven de 15 años. También una noche sin explicación. Pero nadie en la familia hablaba de eso. Semanas después, comenzaron a surgir fenómenos en la casa. La televisión se encendía sola a las 3:17 de la mañana. El espejo de su habitación mostraba reflejos que no correspondían con la habitación real. Su madre afirma haber escuchado su voz en los pasillos: mamá, está oscuro, pero no estoy sola. Un médium fue consultado. Al entrar a la habitación, cayó de rodillas y vomitó. Dijo que sentía una presencia atrapada entre planos. La puerta que se abrió, no se ha cerrado del todo, murmuró. Daniela no ha sido encontrada. Pero algunos creen que no está perdida, solo se encuentra del otro lado. El lado que se tocó aquella noche de su quinceañera. Donde una música demasiado antigua volvió a sonar. Y donde el invitado que nadie vio, aún sigue esperando. Después de la desaparición de Daniela, el silencio dejó de ser paz. En su lugar, surgió algo mucho más inquietante: señales. Advertencias. Manifestaciones. Como si el mundo al que Daniela fue arrastrada hubiera dejado grietas en la realidad y algo estuviera intentando cruzar. La primera señal ocurrió solo 3 días después de su desaparición. En la sala de los Montemayor colgaba un retrato familiar tomado unas semanas antes de la fiesta. Daniela, en el centro, sonreía con dulzura.
Pero el lunes siguiente a su desaparición, la imagen cambió. Literalmente, la sonrisa de Daniela se había desvanecido. Su expresión en la foto era ahora una mirada fija, perdida, triste. Sus ojos parecían opacos, casi vidriosos. La familia pensó que era una ilusión óptica, hasta que al día siguiente, en la imagen, Daniela ya no estaba. Su figura se había desvanecido por completo. Un fotógrafo profesional inspeccionó el retrato. No halló ninguna explicación técnica. La imagen, según él, había sido alterada desde dentro del negativo digital. Lo imposible. Una noche, el padre de Daniela bajó a la cocina tras escuchar música. Una melodía suave, de vals. Pero no había nadie. Todo estaba apagado, excepto la radio, una radio antigua, que perteneció a la abuela de Daniela, y que no funcionaba desde hacía más de 10 años, estaba encendida. Emitía estática entrecortada, y entre ella, una voz suave que repetía una frase en bucle: «Ya estoy lista». Esa misma frase aparecía subrayada 3 veces en el diario de Daniela. La radio fue llevada a revisión técnica. El diagnóstico fue aún más inquietante: no tenía batería, ni estaba conectada a ninguna fuente de energía. Aún así, seguía encendiéndose sola, siempre a las 3:17 de la mañana. En la habitación de Daniela había un espejo antiguo, de marco barroco, herencia de su bisabuela. Durante semanas, nadie se atrevió a entrar en la habitación. Pero una tarde, su prima Jimena, de apenas 7 años, se coló al cuarto buscando una muñeca. Minutos después, fue encontrada llorando frente al espejo. «Tía, vi a Daniela», dijo temblando, pero estaba del otro lado. Y no estaba sola. Detrás de ella, había alguien más. Cuando le pidieron que dibujara lo que había visto, Jimena pintó una figura negra, sin rostro, con los brazos largos y curvados hacia abajo, de pie detrás de Daniela. Desde entonces, el espejo fue cubierto con una sábana negra. Pero a menudo, al pasar por la puerta cerrada, se escuchan golpes desde adentro. Otro fenómeno desconcertante fue el repentino aumento de cuervos en la zona. Más de 30 fueron vistos posándose cada tarde en el techo de la casa Montemayor. Algunos vecinos aseguraron que giraban en círculo sobre el tejado, graznando al unísono, justo al anochecer. Un sacerdote local sugirió que se trataba de un símbolo. En algunas culturas, los cuervos son los guardianes entre mundos. Si han venido, es porque algo está intentando cruzar. Una noche, la madre de Daniela se despertó con la sensación de no estar sola. Al entrar al cuarto de su hija, el aire se volvió denso, frío. Cuando encendió la lámpara, lo vio: decenas de palabras escritas con tiza en las paredes. Oscuridad, sacrificio, puerta. El viene vuelve el 17. Las paredes habían sido limpiadas al día siguiente de la desaparición. No había tiza en la habitación. Nadie había estado allí. Pero los mensajes estaban escritos con la misma caligrafía, la de Daniela. Algunos creen que Daniela aún está viva, intentando comunicarse desde otro plano. Otros aseguran que ya no es ella la que envía señales, sino algo que la tomó. Un psíquico consultado por la familia se negó a regresar tras su primera visita. Dijo haber sentido una voluntad oscura y burlona en la casa, algo que no quería ser descubierto, sino adorado. Hasta hoy, los vecinos aseguran que cada 11 del mes, la casa emite un extraño zumbido durante exactamente 3 minutos. Las luces del fraccionamiento parpadean. Los perros aúllan. Y la sombra de una figura femenina puede verse a través de la cortina del cuarto de Daniela. A veces, en medio de una tragedia, hay detalles que parecen insignificantes. Pequeñas anomalías que, si se ignoran, pasan como simples coincidencias, pero que, al ser observadas con atención, revelan algo más profundo. Más peligroso. Más oscuro. Tras la desaparición de Daniela Montemayor y las señales extrañas que comenzaron a manifestarse en su casa, hubo un nombre que comenzó a repetirse entre susurros. Un nombre que no aparecía en la lista de invitados. Un nombre que nadie reconocía, y sin embargo, alguien lo había escrito. En la libreta donde se organizaban los detalles de la fiesta, había una página destinada a los asistentes confirmados. Casi todos eran familiares, compañeros de escuela, amigos del vecindario.
Pero en la esquina inferior, con una caligrafía distinta y tinta más antigua, había un nombre que nadie recordaba haber escrito, él. Confirmado. Llegará a las 17. No tenía apellidos. No tenía teléfono. Solo esa palabra, él. Al principio, la familia pensó que era una broma, tal vez escrita por Daniela o algún primo travieso. Pero lo más extraño era la hora anotada, las 17:00, justo cuando el cielo se oscureció de forma inexplicable durante la fiesta, y cuando revisaron las cámaras de seguridad del jardín. Descubrieron algo escalofriante. En las grabaciones, mientras todos cantaban y bailaban, una figura apareció en el fondo, junto al set de fotos. Vestía un traje oscuro, camisa blanca antigua, y un sombrero de ala ancha. Nadie lo saludó. Nadie lo miró. Era como si no existiera para los demás. Pero ahí estaba. Quieto. Observando solo a Daniela. Durante casi 15 minutos, la figura permaneció inmóvil. Y cuando Daniela pasó junto al set de fotos, volteó directamente hacia él. Su sonrisa desapareció. Su mirada cambió. Fue en ese instante cuando la cámara se distorsionó. La imagen se volvió negra, y no volvió hasta 5 minutos después. Daniela ya no estaba en el jardín. Lo más perturbador, nadie en la fiesta recordaba haber visto a aquel hombre. Tras ese descubrimiento, la familia Montemayor empezó a notar presencias no invitadas. Puertas que se abrían solas. Pasos en la escalera. Y siempre, la misma silueta oscura que se desvanecía al ser observada. Como si el invitado jamás se hubiera ido. Una noche, el abuelo de Daniela se despertó sobresaltado. Había soñado con una figura que se sentaba al borde de su cama y le decía, ella vino conmigo. Y vendrán más. Desde entonces, el anciano se niega a dormir con las luces apagadas. En un intento desesperado por entender lo que ocurría, la madre de Daniela decidió limpiar su habitación por completo. Fue entonces cuando, debajo del colchón, encontró un objeto que jamás había visto antes, un libro antiguo, encuadernado en cuero negro, sin título. En su interior, había páginas con símbolos desconocidos, dibujos de figuras encapuchadas y rituales marcados con fechas, una de ellas, 11 de noviembre de 2023. El día de la fiesta. En la última página, con una letra casi ilegible, alguien había escrito: una celebración, una vela, un espejo, una ofrenda. Él viene si lo invitas. Pero jamás se va solo. La familia no supo qué hacer con el libro. Intentaron quemarlo. No ardió. Lo arrojaron a un río. Regresó, 3 días después, al pie de la cama. Desde entonces, lo esconden, pero aseguran que cada tanto, cambia de lugar por sí solo. Algunos han comenzado a llamar a esta figura el invitado. Otros lo llaman el usurpador o simplemente la presencia. Pero nadie sabe de dónde viene, ni qué quiere exactamente. Lo que sí se sabe es que no fue Daniela quien lo invitó. Fue alguien más. Y hay una teoría inquietante, la fiesta fue solo un ritual disfrazado. Una quinceañera es, después de todo, un rito de paso. ¿Y si alguien lo utilizó como portal? ¿Y si Daniela fue la ofrenda y él fue el invitado de honor? El verdadero miedo es que él aún esté aquí. Observando. Esperando. Dicen que los espejos no solo reflejan la imagen. Reflejan la verdad, y a veces, reflejan lo que no debería verse. Después de la aparición del libro bajo la cama de Daniela y las señales persistentes en la casa, los Montemayor tomaron una decisión difícil: volver a entrar en el cuarto de su hija. El aire estaba denso, frío, casi irrespirable. Todo parecía detenido en el tiempo, como si cada objeto estuviera congelado en el instante exacto en que Daniela desapareció. Pero fue el espejo el que llamó la atención de todos. Era un espejo grande, de cuerpo entero, con marco barroco desgastado. Heredado de la bisabuela de Daniela, tenía fama de antiguo y especial. Durante años fue parte del mobiliario familiar, hasta que algo comenzó a sentirse diferente. Una noche, mientras la madre de Daniela limpiaba el polvo de su superficie, su reflejo no la siguió, movió la mano,
y su reflejo tardó casi 2 segundos en imitar el gesto, se quedó inmóvil, y, aún así, su imagen parpadeó. Fue ahí cuando comprendió que ese espejo ya no era solo un objeto. Una madrugada, exactamente a las 3:17 de la mañana, la misma hora en que la radio solía encenderse sola, el sonido de un estallido sacudió toda la casa. Los Montemayor corrieron al cuarto. El espejo estaba roto en 1000 pedazos. Pero lo más perturbador no era el estallido, era lo que apareció en los fragmentos. Cada pedazo reflejaba una imagen distinta: Daniela parada bajo la lluvia, mirando hacia arriba. Daniela llorando en un cuarto oscuro, con las manos atadas. Daniela escribiendo frenéticamente en una pared cubierta de símbolos. Y en uno de los fragmentos, no había Daniela. Había otra cosa, una figura negra, con cuernos y ojos brillantes, arrastrando algo por el suelo. Cada reflejo duró solo unos segundos. Luego, los pedazos se nublaron y se tornaron opacos, como si el vidrio ya no tuviera poder. Días después, el padre de Daniela, desesperado, contactó a un exagente federal retirado, quien accedió a revisar la desaparición por su cuenta. Al comparar casos, encontró una coincidencia inquietante: 3 desapariciones similares en diferentes estados, ocurridas en fiestas de quinceañera, y en todas, había un espejo antiguo en la casa. En Morelia 2012, San Luis Potosí 2015 y Oaxaca 2019, chicas jóvenes desaparecieron misteriosamente durante sus fiestas. En todos los casos, las familias reportaron señales similares: música que se encendía sola, sombras, mensajes crípticos y espejos que se rompían por sí solos. Pero lo que más escalofríos provocó fue una nota escrita a mano en el margen del expediente de Morelia: ella lo vio a través del espejo. Él también la vio. Y entonces, la eligió. Un sacerdote especializado en fenómenos paranormales fue llevado a la casa. Al revisar el marco del espejo roto, dijo una frase que dejó helada a toda la familia: esto no era un espejo, era una ventana. Y alguien la dejó abierta demasiado tiempo. Según él, ciertos objetos antiguos, especialmente espejos, pueden convertirse en umbrales entre mundos si son expuestos a emociones extremas, rituales o muertes trágicas. Daniela, al parecer, había estado experimentando algo antes de su desaparición. Lo había escrito en su diario. Había leído libros oscuros. Tal vez, sin saberlo, activó el espejo, pero, ¿cómo lo sabía? ¿Quién se lo enseñó? ¿Y por qué justo en su fiesta de 15 años? La prima de Daniela, Jimena, una niña de solo 7 años, dijo haber tomado una foto del espejo días antes de que estallara. Sus padres no le creyeron, hasta que revisaron la galería de su tablet. En la imagen, el espejo parecía normal. Pero al hacer zoom, se reveló una figura detrás de Daniela, reflejada aunque no estaba presente físicamente en el cuarto. No era una persona. Tampoco una sombra. Era la misma entidad vista en el dibujo de Jimena semanas antes: una criatura negra, sin rostro, con brazos largos y huesudos, observando a Daniela con una intención clara. ¿Fue Daniela? ¿Fue él, sellando su entrada definitiva a este mundo? ¿O fue el espejo mismo, incapaz de contener tanta oscuridad? Lo único cierto es que, desde el día en que se rompió, las señales se intensificaron. Las luces se apagan sin explicación. Las voces se oyen cada noche. Y alguien, o algo, sigue llamando a la puerta, a las 3:17 de la mañana. Nadie supo exactamente cuándo apareció. Solo, estuvo ahí. Primero, como una simple mancha. Después, como un símbolo, y luego, como una advertencia. Tras la ruptura del espejo, los días se volvieron densos y pesados en la casa de los Montemayor. Cada rincón parecía susurrar el nombre de Daniela. Pero fue cuando Jimena, la prima pequeña, se despertó gritando en medio de la noche que todo dio un giro aún más siniestro. Ella temblaba, señalando su brazo. Allí, en la parte interna de la muñeca, había algo grabado en su piel. Un dibujo. Un círculo atravesado por una línea vertical y 3 puntos. No era un moretón. No era un rasguño. Era una marca. En los días siguientes, otras familias del barrio comenzaron a reportar lo mismo.
3 adolescentes, entre 13 y 15 años, despertaron con la misma marca en diferentes partes del cuerpo, cuello, espalda baja, tobillo. Todas habían sido invitadas a la fiesta de Daniela. Y todas recordaban lo mismo: esa noche, alguien nos observaba desde la ventana. Lo más extraño fue que algunas ni siquiera entraron a la casa. Solo estuvieron cerca. Y sin embargo, fueron marcadas. El exagente federal, obsesionado con el caso desde que descubrió los archivos anteriores, llevó el símbolo a una experta en simbología ancestral. Lo que descubrieron fue aterrador: el símbolo correspondía a una antigua secta conocida como los Ojos del Velo, que operaba en la Nueva España durante el siglo XVII. Esta sociedad secreta creía que los espejos eran portales entre nuestro mundo y el de los vigilantes, entidades de conocimiento prohibido, según antiguos textos rescatados. Los miembros de la secta marcaban a niñas con sensibilidad espiritual para ofrecerlas como vínculos entre ambos planos. Las marcadas serán vistas. Las vistas serán elegidas. Las elegidas no volverán. Las chicas marcadas empezaron a experimentar sueños lúcidos. Veían a Daniela. A veces llorando. A veces intentando hablar. Pero en todos los sueños, ella no estaba sola. Una presencia oscura la rodeaba. Y una voz repetía siempre lo mismo: faltan 8 noches. Nadie entendía qué ocurriría después. Pero lo que sí era claro era que algo se estaba preparando. Las cámaras de seguridad de varias casas registraron figuras oscuras deslizándose por las calles a las 3:17 de la mañana, siempre mirando hacia la casa Montemayor. Una de las chicas, Fernanda, desapareció de su cama sin dejar rastro. La policía no encontró señales de entrada forzada. La ventana estaba cerrada. La alarma activada. La única pista fue una hoja en blanco sobre su cama, con la marca dibujada, esta vez, en sangre. ¿Quién será la siguiente? ¿Qué relación existe entre Daniela y esta antigua secta? Y sobre todo, ¿por qué ahora? Algunos creen que la fiesta de los 15 años fue un ritual sin que nadie lo supiera. Que cada detalle, el vestido, el espejo, la canción, la hora, no fue casualidad. Otros aseguran que Daniela aún está viva. Pero no en este mundo. Que sigue luchando, desde el otro lado del velo. Tratando de advertirnos. De detener algo. De impedir un nuevo sacrificio. Y así llegamos al final de este oscuro y perturbador relato. Una historia que comenzó como una simple celebración de 15 años, pero terminó convirtiéndose en un laberinto de símbolos ocultos, desapariciones inexplicables y señales que siguen apareciendo hasta hoy. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con Daniela Montemayor? ¿Fue víctima de una secta ancestral, o simplemente una adolescente marcada por una fuerza que nadie pudo controlar? Las respuestas, quizás, no estén en este mundo. Pero las preguntas, esas seguirán rondando en nuestras mentes mucho después de que este video termine. Tal vez esta historia sea solo una advertencia. Una advertencia para no ignorar lo que nos incomoda. Para no mirar al espejo, cuando sentimos que no estamos solos, para no apagar la luz, cuando alguien nos llama en sueños. Ahora quiero saber lo que piensas tú. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que lo de Daniela fue algo paranormal, o hay algo más siniestro detrás? Déjamelo en los comentarios. Voy a estar leyéndolos todos. Ojos, y si te gustó este video, si te atrapó esta historia y si quieres más relatos como este, por favor, dale like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos misterios, y si conoces a alguien que también ama las historias llenas de suspenso, compártelo. Nunca sabes quién puede necesitar esta advertencia. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos muy pronto en un nuevo video, y recuerda. Hay verdades que no deben ser olvidadas y secretos que jamás deben ser descubiertos. Hasta la próxima, y que duermas bien, si puedes.